vamos a ver como última clase es la gracia irresistible, o conocido como el llamamiento eficaz. El hombre está muerto en delitos y pecados, no puede hacer nada para su salvación, no puede salvarse. Pero Dios escogió desde delante de la fundación del mundo a los que iba a salvar y garantizó la salvación cuando Cristo murió y resucitó. No es que hizo posible, sino que garantizó. Yo no me imagino Cristo ascendiendo a los cielos después de haber resucitado y decirle: Padre, ya he consumado, he acabado todo, ahora vamos a esperar a ver si alguno se arrepiente y viene y me abre la puerta de su corazón y se salva. Eso no es así, no es así, ¿sí? Él garantizó la salvación por quienes Él murió. Por eso es que creemos en la doctrina de la gracia del Señor. Y el llamamiento eficaz es la obra que hace de la aplicación de la redención. El Espíritu Santo aplica la redención en aquellos a quien el Padre ha escogido. Por eso dice Romanos 8, del 29 en adelante, dice: y a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es muy importante resaltar la palabra "a estos también", porque siempre que decimos "a estos mismos", "a estos mismos", "a estos mismos", claramente enseña que no se agrega ni se disminuye. Los mismos que fueron escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo, estos mismos van a pasar todo el proceso de la salvación hasta la glorificación para estar en la eternidad con nuestro Señor. Entonces, ¿cómo es que alguien llega a ser salvado? Por medio del llamamiento eficaz, que es lo que vamos a aprender esta noche. Y por último, la letra P de Tulip es justamente la perseverancia de los santos, que eso es una de las primeras clases que hemos tenido en este seminario, que habla de la seguridad de la salvación, ¿sí? Que es imposible justamente perder la seguridad de la salvación, y cuando tocamos específicamente la doctrina de nuestra unión con Cristo, nosotros estamos unidos a Él en el acto electivo del Padre. Y el apóstol Pablo lo deja muy en claro cuando él hace preguntas, por ejemplo en Romanos: ¿acaso no saben que han sido crucificados en su muerte, han muerto juntamente con Él? ¿Acaso no saben que cuando Él resucitó, han resucitado ustedes también con Él? O sea, el apóstol Pablo está mostrando claramente de que cuando Cristo murió, nosotros hemos muerto. Cuando Cristo fue sepultado, hemos sido sepultados juntamente con Él. Cuando Él resucitó, hemos resucitado juntamente con Él. Y Pablo en Efesios capítulo 2 claramente enseña que nos vio sentados a sí mismo juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Habla de un hecho consumado, pero como hemos aprendido en el video la semana pasada, nosotros somos salvos por la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero en la palabra salvos o salvar o salvación, ¿se acuerda que era la palabra griega souzo, que significa ser llevado de un punto a otro punto? Entonces, el Señor nos rescató del reino de las tinieblas, del estado de perdición, de oscuridad, de condenación, y nos va a trasladar a su reino de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa transición se llama justamente la etapa de la santificación. La justificación es declarado por el Padre en el mismo momento que somos liberados de la culpa del pecado. La santificación es el proceso en el cual nosotros estamos siendo salvados. ¿Por qué? Porque Cristo se va formando en nosotros. Para eso hemos sido predestinados, para que seamos imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Romanos capítulo 8. Pero vamos a terminar cuando Cristo venga en un estado de glorificación, ¿sí? Entonces todo esto habla de la victoria de Cristo sobre el pecado, ¿sí? La victoria de Cristo sobre el pecado. Cuando Él murió, nos liberó en el pasado de la esclavitud del pecado. Cuando Él resucitó y se aplicó nuestra redención, hemos sido librados de la culpa del pecado. Y cuando sea glorificado nuestras vidas, cuando Cristo venga por segunda vez y todo se termine y entremos a un estado de gloria, vamos a ser librados de la presencia del pecado. Ya no va a existir más el pecado.
Entonces esa transición es la que nosotros estamos viviendo en esta perseverancia. ¿Por qué nosotros perseveramos? Porque Dios nos preserva. Él es el que nos va guardando. Porque aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Amén. Entonces, ustedes tienen en la parte de atrás de las hojitas, allí, unas columnas que son justamente todos los textos bíblicos de cada uno de los fundamentos doctrinales de, valga la redundancia, la doctrina de la gracia, ¿sí? Por ejemplo, es muy importante entender que para empezar a comprender la doctrina de la gracia del Señor, pasarle por favor, aquí pasar. La doctrina de la gracia, sí o sí necesitamos comprender primero lo que es la soberanía de Dios. Como estos son temas controversiales, como estos son temas que tienen siglos de discusiones, y más que nada porque se lleva o se intenta filtrar por la razón, por la lógica, y yo creo que estos son puntos especialmente para abrazarnos a la fe, porque hay cosas que no las vamos a entender. Es un Dios infinito y nosotros tenemos una mente finita, y no podemos nosotros cuestionar la grandeza y la eternidad de un Dios y su soberanía. Pero sí nosotros podemos ver que hay muchos textos bíblicos, como ustedes tienen acá, todos los que son de la soberanía de Dios. En realidad no son todos, hay muchísimos más. Estos son algunos que podemos estudiarlo y podemos ver que tienen referencia a la soberanía de Dios. Lo mismo con la depravación total, lo mismo con la elección incondicional, lo mismo con la expiación limitada, el llamamiento eficaz y la perseverancia de los santos. Por lo tanto, las doctrinas tienen muchas bases bíblicas para poder decir, nosotros creemos que el Evangelio de Jesucristo ha sido revelado en la palabra, y a través de la palabra, la convicción, el testimonio del Espíritu Santo nos trae a nosotros seguridad. Entonces, esto lo que yo quiero que ustedes se lo lleven, este pequeño resumen de lo que está escrito acá, para que veamos o hagamos, cuando hagamos la evaluación dentro de 2 martes, porque hoy es la última clase, yo lo único que pretendo es que ustedes puedan dominar o conocer los 5 puntos de la gracia, ¿sí? Especialmente los 5 puntos de la gracia. ¿Cuál es la forma? Ustedes en su hojita que van a tener, van a enumerar simplemente los 5 puntos que presentaron los arminianos, y ustedes van a refutar, ¿sí?, con la doctrina de la gracia esos 5 puntos, ¿sí? Entonces, ahí está contrastado los 5 puntos de los arminianos y los 5 puntos llamados calvinistas, pero en realidad esto es algo que salió desde el sínodo de Dort, pero fue Juan Calvino justamente el que publicó y enseñó sobre la doctrina de la gracia. Entonces, vamos a tener la posibilidad de tener una comprensión más clara de cómo es el plan de redención eterno, de redención de nuestro Señor. Hoy vamos a ver el último punto, porque la perseverancia, la seguridad, la salvación ya la vimos, fue una de las primeras que vimos cuando vimos la unión, nuestra unión con Cristo, ¿sí? Pero vamos a ver ahora en la página número 2 que dice la gracia irresistible. La gracia irresistible. Vamos a introducirnos un poquito en esta noche sobre lo que sería este punto también de la doctrina. Lo primero que tenemos que ver es que el estado del hombre caído es terrible. Realmente es terrible porque está muerto, vivo biológicamente, pero muerto espiritualmente. Entonces, uno de las grandes confusiones que han habido después de prácticamente 1830 y a principios del siglo XX, con digamos así, cómo se extendió la doctrina del dispensacionalismo, y especialmente una doctrina hereje conocida como el libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío no figura en la Biblia. Sí aparece la libertad del hombre para escoger. Puede escoger muchas cosas,
pero lo único que no puede escoger el hombre es en cuanto a su salvación, porque en cuanto a su salvación el hombre está muerto en delitos y pecados, muerto espiritualmente. Si podemos ir un poquito a la antropología, vamos a ver que el hombre es tripartito también. Es espíritu, es alma y es cuerpo. Y hemos aprendido que el cuerpo tiene 5 sentidos, que es lo que nos permite relacionarnos con el mundo exterior y también incorporar informaciones correctas, ¿sí? La vista me sirve para poder juzgar un color o un paisaje o una imagen. Yo puedo juzgar y entender o incorporar una información visual a través de los ojos, ¿sí? Lo mismo con el oído, o con el olfato, con el gusto, o con el tacto. Esos son los 5 sentidos. El alma tiene 3 niveles o 3 compartimientos especiales, que es el intelecto, donde está la razón, la capacidad de pensar, de escoger, ¿sí? Tenemos la parte de las emociones y también la parte de los sentimientos. Entonces, el alma también tiene 3 divisiones que puede relacionarse cotidianamente en el mundo que vivimos en forma social. Pero el espíritu del hombre, creado por Dios en el día que Dios formó a Adán y dio el ruaj de Dios, el soplo de Dios, para lo único que sirve el Espíritu de Dios es para tener relación íntima con Dios. Pero a causa del pecado, el hombre murió espiritualmente y como el Espíritu no tiene otra función más que relacionarse con Dios, la muerte por causa del pecado hizo que el hombre viva biológicamente, tenga una vida biológica, tenga una vida psíquica, que es una vida pensante, que escoge, que decide, puede decidir qué comer, qué vestirse, a dónde ir, qué hacer, puede elegir todas estas cosas. Pero en cuanto a las cosas espirituales, es muy clara la Escritura que dice que para el hombre natural, las cosas que son de Dios le es locura, porque no las puede entender, no las puede discernir, porque no las percibe, se han de discernir únicamente espiritualmente. Entonces, el hombre en su estado original está muerto en delitos y pecados y necesita la obra de Dios para que salve. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción en esta hojita y luego vamos a continuar. Y es así, la cuarta verdad bíblica de los 5 puntos del calvinismo enseña que la gracia salvadora de Dios no puede ser resistida. Es irresistible. Ya vamos a explicar por qué no puede ser resistida. Dice, gracia es el libre e inmerecido poder de Dios de salvar a una persona de sus pecados que de otra manera lo llevan al infierno. Eso es la aplicación de la gracia. La gracia lleva al cielo a quien naturalmente debería terminar en el infierno eterno. Esa es la aplicación de la gracia, un favor que no merecíamos. Aquella gracia que viene de Dios, la gracia salvífica, es una gracia irresistible. San Agustín de Hipona es uno de los que enseñó claramente acerca de las 2 gracias, ¿sí? La gracia común y la gracia especial. Claramente en la Biblia vemos expresiones de la gracia común, por ejemplo, que Dios hace salir el sol y llover sobre justos y pecadores. Por la gracia común, todo el mundo se alimenta de la tierra, del fruto de la tierra. Por la gracia común, todos tenemos el oxígeno para respirar, el agua y la providencia de Dios para cada cosa. ¿Sí? La gracia común de Dios sostiene las aves, los árboles, los ríos, el universo, los planetas e incluso al hombre pecador. La gracia común hace esto. Pero esa gracia común no es aplicable a la salvación. La gracia especial de Dios es la gracia salvífica donde se aplica la regeneración, la obra eficaz del Espíritu Santo en la persona que ha sido llamada escogida desde antes de la fundación del mundo para salvación. ¿Sí?
¿Sí? ¿Me están atendiendo? Bueno. Gracia sobre gracia. ¿Sí? Ahora bien, esta gracia es justamente irresistible. Lo que significa que Dios te da gracia, no hay nada en el mundo en que tú puedas hacer para resistirlo y frustrar la intención de Dios de llevarte al cielo. Dios está más interesado en salvarte que vos mismo en buscar la salvación. Es Dios el que vino a salvarte. Y esto es maravilloso, ¿sí? Es importante que nosotros podamos ver que la palabra del Señor nos está enseñando de que Dios está más interesado en salvarnos que nosotros en buscar la salvación. Porque Dios planificó, escuche, planificó desde antes de la fundación del mundo la redención. Y la redención tiene una eficacia porque es Dios el que salva. No figuramos nosotros, no somos nosotros lo que estamos haciendo nada para nuestra salvación, porque ¿cuál es el estado del hombre sin Cristo? Muerto. Está muerto, no hace nada en cuanto a la obra salvífica del Señor, sino que es Dios el que obra y el que hace esta tarea. Por eso Jesús, hablando claramente a los judíos que seguían y lo venían siguiendo una gran multitud, porque Jesús le acaba de dar de comer a la multitud, Jesús se da la vuelta y le dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Jesús en ese momento habla algo que los ofende. Jesús habla algo y dice una verdad que a muchos les ofendió de tal manera que se dieron la vuelta y se fueron, se volvieron. Y Jesús le dijo incluso a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y no hay dudas de que Él será salvo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y el que a mí viene, no le echo fuera. Si yo tuviera que poner la posición de los arminianos al decir que hay libre albedrío, que el hombre va a venir a Cristo si él decide venir a Cristo, podríamos tomar la segunda parte de este versículo. El que viene a mí, no lo echo fuera. Pero la pregunta que le podemos hacer a este mismo versículo es, ¿quiénes son los que van a venir a mí? La misma palabra enseña en el mismo versículo, dice, todos los que mi Padre me da. Todo aquel que mi Padre me da, estos van a venir a mí. Entonces, no hay ninguna duda de que cuando Dios determinó salvar, lo va a hacer. Y el versículo 44, el capítulo 6, nos dice que todos aquellos que vienen a Dios, vienen porque Dios el Padre los trajo, los ha traído. Él es el que los trajo para justamente ser salvados. No es nuestra voluntad, sino que es la voluntad primera y poderosa de Dios. Él es el que salva, Él es el que hace esto, ¿sí? Ahora, algunos ridiculizan esta doctrina, este punto de la gracia, haciendo referencia de que están diciendo de que esta doctrina hace que el hombre vaya al cielo en contra de su voluntad, ¿sí? Por eso allí está, entre comillas, en forma irónica, él patea y grita todo el camino hacia el cielo. Vio que cuando alguien está por bañar al niño, los niños no quieren mucho bañarse, ¿no? Y menos que le laven la cabeza. Entonces cuando lo alza la mamá y lo quiere llevar al baño y va pataleando, gritando y se agarra de las puertas y no quiere llegar, ¿no? Todos nos pasamos en algún momento esa etapa que no queremos que nos laven la cabeza o que nos bañen. No nos lleva así Dios, así no nos lleva en contra de nuestra voluntad, porque no se trata de esto. Tampoco habla de un libre albedrío, sino que acá la clave está justamente en la regeneración. Hice algunas preguntitas como un disparador para que podamos entender más y comprender más esto. O sea, Dios es el que llama, pero no es Dios el que responde, ¿sí? Dios llama, es el hombre el que responde.
Pero la pregunta es, ¿quién es el que puede responder eficazmente? Es el hombre a quien Dios escogió y va direccionado el llamamiento claro sobre esa persona que escogió. Si podemos ver nosotros cómo lo hace el Señor y cuál es la forma eficaz, también en el llamamiento hay dos formas. Uno es el llamamiento general, el llamamiento exterior, ¿sí? Pero también está el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, que ese es irresistible. Nosotros podemos predicar el Evangelio a una multitud. Hacemos un llamado exterior. Ese no es eficaz. Simplemente nosotros estamos exponiendo la palabra. Pero el llamado que hace el Espíritu Santo a través del llamado exterior es lo que hace eficaz. Si estamos todos aquí sentados y a alguno de ustedes le suena un celular, ¿sí? Todos vamos a escuchar el ringtone que está sonando. Pero ¿quién va a atender? El dueño del celular, ¿sí? Si le suena el celular a Adrián y yo voy y le agarro el celular y digo, ¡hola! Yo no tengo por qué atenderle. ¿Por qué? Porque no es mío, es de él. Entonces, todos escuchamos el llamado, pero eficazmente atiende al que se le está llamando. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Entonces, hay algo que nosotros podemos ver en cuanto a esto. La gracia, esa gracia dulce de nuestro Dios, es una gracia irresistible. Es una gracia que podemos ver que se manifestó en la regeneración, en el nuevo nacimiento, en la conversión de la persona. ¿Quién es el que hace la obra en llamamiento eficaz? ¿Es el libre albedrío del hombre o es el Espíritu Santo a través de la regeneración? ¿Por qué? Si es por una cuestión de libre albedrío, si yo soy el que decido salvarme o no, ¿qué hacemos con el texto de Romanos 3:10 que dice, no hay justo ni siquiera uno? No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, todos se descarriaron, todos se hicieron inútiles por causa del pecado. Entonces, si nosotros podemos ver que aquí es necesario que actúe Dios, Dios actúa de una forma eficaz sin agredir y ni violentar nuestra decisión. ¿Cómo es que lo hace Dios? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Si nosotros preguntamos, ¿sí?, a un auditorio de cristianos, o hacemos una encuesta entre muchos cristianos, y hacemos la pregunta, ¿es verdaderamente irresistible el llamamiento de Dios al pecador o no lo es? Casi la mayoría va a responder sin pensarlo dos veces, sí, se puede resistir, se puede resistir. La pregunta que podemos hacer inmediatamente a esa confirmación es preguntarle cómo es posible o por qué es que algunos creen y otros no. En el mismo auditorio que se predica la misma palabra, que se habla de la misma consecuencia del pecado, que se habla y se expone lo que es la condenación eterna y que se habla de la obra salvífica de Cristo, ¿cómo es posible que en el mismo auditorio hay quienes creen y otros que no creen? La respuesta de aquellos que dijeron que sí se puede resistir al llamamiento, van a decir ciegamente a causa del libre albedrío. ¿Sí? Y esto es lo peligroso. Esto justamente es lo que, si el apóstol Pablo estuviera aquí, él lo diría, que se ha pervertido el Evangelio. El hombre no es libre de escoger su salvación, sino que es la obra del Espíritu Santo eficaz en la persona. Cuando Saulo de Tarso venía persiguiendo a la iglesia, según dice la Escritura, respiraba amenazas de muerte, odiaba a los del camino, así le llamaban a la iglesia antes de ser llamada iglesia. Había buscado autoridad de los más altos niveles de tener autoridad para, si encontraba algunos, encerrarlos, arrastrarlos a la cárcel para ser matados. Ese era Saulo de Tarso. Y él iba camino a Damasco con esta intención, pero el Señor se le presentó. ¿Qué pasó? Que Saulo, después que él tuvo esta experiencia, en el mismo momento que cae, y dice, ¿quién eres? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué es lo que lo llevó
a Saulo de Tarso, que odiaba a la iglesia, odiaba a Jesús, decir, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué ha pasado? No fue obligado a hacer, sino que algo ha pasado. Eso se llama la regeneración. La palabra regenerar quiere decir renacer, o sea, nacer otra vez, nacer de nuevo. Es lo que Jesús le decía a Nicodemos: necesitas nacer otra vez, necesitas nacer de nuevo. Ahora, uno de los puntos de discusiones teológicas también de siglos es ¿qué es primero? ¿El llamamiento y después la regeneración, o la regeneración y luego el llamamiento? Los arminianos dicen que primero es el llamamiento y luego la regeneración, diciendo de que el hombre acude o es salvo porque acude al llamamiento del Señor, entonces ha nacido de nuevo. La forma que nosotros teníamos antes de predicar el Evangelio era, después que le presentábamos 5 leyes, lo hacíamos repetir una oración y después le preguntábamos si querían aceptar a Cristo, lo hacíamos orar y entonces decíamos, acabás de nacer de nuevo. Eso lo decíamos nosotros. Pero el mejor ejemplo lo encontramos en Lázaro. Lázaro estaba muerto y estaba podrido. Lázaro no tenía voluntad de resucitar. Lázaro no estaba pensando en resucitar. Lázaro estaba muerto. Y Jesús hizo lo siguiente: lo llamó Lázaro. ¿Qué hizo primero? Le dio vida, lo resucitó. Porque cuando él dijo, sal fuera o ven fuera, Lázaro no fue como un títere en contra de su voluntad, sino que él escuchó el llamamiento, se levantó y salió fuera del sepulcro. Ese es el ejemplo más claro que nosotros tenemos del llamamiento eficaz del Señor, porque antes del llamamiento está la regeneración. Primero nos da vida y entonces yo puedo oír la voz del Señor. Es lo que nosotros vemos. Si Dios llama, no es Dios quien responde. Dios llama, es el hombre que responde. Pero ¿cómo puede responder si está muerto? Bueno, ha sido resucitado, revivido, renacido por el Espíritu vivificador para ser llamado. Ahora, nosotros no sabemos, no es un orden cronológico porque no sabemos cuándo es que fue renacido. A lo mejor en ese momento que la palabra está siendo expuesta, está llegando la vida a esa persona y cuando se hace el ofrecimiento, el llamado al arrepentimiento, esa persona responde eficazmente. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo la que ha estado allí. Pero si seguimos nosotros haciendo preguntas, podríamos indagar de la siguiente forma: ¿qué es lo que hace la diferencia entre una persona y otra? ¿Por qué es que a un individuo se le muestra el camino al cielo por la fe en Cristo Jesús y recibe, mientras que otra persona, y de la igual manera se demuestra con toda claridad las consecuencias de la condenación, pero sin embargo rechaza a Cristo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre uno u otro? ¿Será un asunto de capacidad mental? ¿Será que esto depende de su intelecto, si es una persona sabia, si es entendida? No, la Biblia no dice esto. La Biblia no habla de que entra por la comprensión, no entra por el intelecto, sino que es por la fe, justamente. Y es la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que podemos ver que la Biblia desacredita categóricamente el libre albedrío. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Ninguno puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Dice el versículo 64 y 65. Vamos a leer primero para repasar el versículo 44. Jesús dijo esto: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús lo está diciendo. Hay algunos de vosotros que no creen.
Porque Jesús sabía desde el principio. ¿Desde cuándo sabía Jesús? Desde el principio. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos por el Padre en Cristo. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, claramente vemos otra vez que Jesús está haciendo referencia a que no hay libre albedrío. Invitar a la gente que tome una decisión no es el modelo bíblico, sino que es exponer la palabra, exponer el Evangelio de Jesucristo, como vemos nosotros que hizo el apóstol Pedro. Y trajo inmediatamente el resultado de la obra eficaz del Espíritu Santo. Un llamado que a veces no necesita una gran predicación. Si ustedes quieren cronometrar cuánto le habrá durado la predicación, la primera predicación de Pedro ante la gran multitud allí, no llega ni a 4 minutos. Es cuestión de que usted cronometre y lea desde el capítulo 2 hasta antes del capítulo 3, solamente el capítulo 2, lea el discurso de Pedro, y fue tan contundente que dice que estaban compungidos del corazón. En 4 minutos, un evangelio claro hizo que 3.000 personas sean convertidas. ¿Cuánto tiempo le demoró a Jesús convencerlo a Leví, Mateo? ¿Cuántas horas, no? Le tardó a Jesús convencerlo a Mateo. ¿Qué le dijo? Ahí estaba Mateo sentado en la mesa de los cambistas, de los publicanos. Allí estaba él cobrando los impuestos, renegando con todos, y se paró Jesús delante. Y cuando lo miró, él le dijo, sígueme. Y dejando todo, le siguió. Un llamamiento irresistible, un llamamiento eficaz. Eficaz. Sin embargo, vemos un joven rico que había llegado y diciendo, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le habló de la ley. Pero cuando le tocó el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, le dijo, ve y vende todas tus riquezas, dale a los pobres, y ven y sígueme. ¿Qué pasó? Se fue. Ese era su Dios. Ahora, fíjense ustedes, ¿fracasó el llamamiento eficaz? No, le estaba mostrando el Señor a sus discípulos cuál es la causa de aquellos que no pueden creer. Entonces, lo que estamos viendo es la obra del llamamiento eficaz del Señor. Por eso Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Cuando vemos nosotros esta palabra, dado del Padre, está haciendo referencia a que el Padre interviene con la obra del Espíritu Santo en la salvación. Es una salvación trinitaria. Entonces, con respecto al libre albedrío, es una falsa doctrina de pensar de que el hombre va a ser salvo por su propia decisión. Ya hemos aprendido de que ni siquiera Satanás tiene libre albedrío, ni siquiera Satanás puede hacer lo que él quiere. Todo lo que hace lo hace bajo autoridad de Dios. Dios es el que le permite qué va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Eso es soberanía de un Dios único, el Creador. Satanás es un ser creado. Satanás no tiene ni siquiera la posibilidad de salvarse porque ya ha sido condenado. Ya está determinado que él va a ir al infierno. Por lo tanto, vemos nosotros de que no existe ni siquiera en Satanás el libre albedrío. Entonces, los medios que nosotros vemos en la gracia de Dios para llevar a cabo este llamamiento eficaz, uno de los principales es la predicación de la palabra, ¿sí? La exposición de la palabra. También podemos ver cómo se ha distorsionado el Evangelio, porque predicar el Evangelio es simplemente pregonar, anunciar, es hablar. Pero a veces hemos querido nosotros caer simpáticos con un Evangelio y vemos nosotros que se ha sustituido el hablar con autoridad, el proclamar la palabra,
y se ha reemplazado por pantomimas, o títeres, o payasos, o murgas, o de todo para evangelizar. Hay campeonatos y torneos de fútbol para evangelizar, o torneos de ping-pong para evangelizar, o desfile de modelos para evangelizar. Yo no me imagino que el apóstol Pedro se pintó de mimo y empezó a hacer pantomima allí para evangelizar. Es hablar la palabra, es predicar el evangelio. La palabra evangelio, ¿sí? Eu es bueno, buena. Esa es la palabra eu. Angelón quiere decir, viene la palabra derivada del griego de ángel, que es mensajero, un buen mensaje, un buen mensaje. Eso quiere decir evangelio, una buena noticia, una buena noticia. Decir, publicar. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender al más simple. Cuando hemos visto en Apocalipsis 11 esos dos testigos que fueron enviados para predicar el evangelio, dice que atormentaban a todas las naciones con su palabra. Pero cuando estos dejaron de dar el testimonio, dejaron de predicar, se levantó la bestia en representación del mundo y los mató. Y estaban tirados en las plazas sus cadáveres, dice, por 3 días allí, y la gente, todas las naciones, los reyes, todas las personas se hacían regalos unos a otros y daban con mucha alegría la noticia de que estos que trastornaban sus vidas habían sido muertos. Y saben, hermanos, eso, una iglesia que deja de predicar el evangelio, una iglesia que no tiene un mensaje, el mensaje de salvación bíblico, el mensaje con sana doctrina, como el Señor lo está diciendo, como Pablo dice, que aún yo, si yo mismo predicase un evangelio diferente, yo mismo sea maldito, decía Pablo. Cuando una iglesia deja de predicar el evangelio, es como una iglesia muerta. Y ahí está en las grandes plazas, en los centros, en los mejores lugares de la ciudad. Como se hace actualmente, se maquillan a los muertos, ¿no? Parece que están vivos, así dice Apocalipsis. Tú que dices que tienes nombres de que vives, pero estás muerto. Hay muchas personas, muchas iglesias que maquillan el muerto, solamente maquillan el muerto, porque hacen de todo, son agradables a la sociedad. Una iglesia que la gente puede decir, mire, no hay ningún lugar donde hagan mejores empanadas que la iglesia. O en la iglesia esa que está ahí en la esquina, son los que mejores pesebres vivientes hacen, y todos salimos a festejar. Esa iglesia es la iglesia que mejor atiende a los adictos, que mejor atiende está bien las obras sociales que se pueden hacer, las tareas sociales. Pero la iglesia ha cambiado el discurso de lo social a un discurso que ya no es bíblico, por agradar, pero ha dejado de dar el mensaje. Entonces, lo que vemos nosotros es que la predicación de la palabra es justamente lo que encierra el poder vivificador. El apóstol Pablo decía claramente que hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No te canses. Y esto específicamente es para todos nosotros que tenemos parientes que aún no son cristianos. Porque saben, a evangelizar persona a persona a gente que no conocemos, quizás es mucho más fácil que predicar el evangelio a miembros de la familia que estamos todos los días. Porque no es fácil predicar a nuestra propia familia. Pero ¿cómo es la palabra? Como un martillo que quiebra la piedra. Y uno no quiebra una piedra de un solo golpe. ¿Cómo hace para romper la piedra? Tic, 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 tic. Perseverando, perseverando, perseverando. Por eso no se canse. Todo el tiempo. La oración, la exposición de la palabra, la dirección del Espíritu Santo es muy importante. Entonces, predicar el Evangelio es el principal medio para efectuar el nuevo nacimiento en las personas que están muertas en delitos y pecados. Pero debemos entender que aunque la predicación es el medio, este medio es ineficaz si no opera el Espíritu vivificador de Cristo a través del Espíritu Santo para que los corazones de aquellas personas reciban la salvación.
¿Por qué? Porque mi predicación es expuesta a todos, pero si no obra el poder del Espíritu Santo, no es eficaz. Solamente la intervención del Espíritu Santo de Dios es eficaz. Dios dijo, mi palabra, la palabra que sale de mi boca, no vendrá, no volverá como a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y traerá el fruto para lo que fue enviada. ¿Para quién es la boca del Señor? Nosotros, la iglesia. El mismo Jeremías dice, si te convirtieres a mí, yo te convertiré. Y dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Sí, es verdad, nosotros tenemos muchas veces el riesgo de hablar cosas creyendo que son bíblicas totalmente, pero cometemos errores. Pero el llamamiento exterior que nosotros hacemos siempre va a ser falible, pero el llamamiento que Dios hace a través de nuestras bocas es eficaz sobre aquellos a quienes el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros y comprender es que el Evangelio es predicado a todos los hombres indiscriminadamente, de acuerdo al mandamiento de nuestro Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, sin importar ni saber si quiénes son escogidos o no escogidos. Eso no lo sabemos ni nos incumbe. Nosotros somos llamados, según el apóstol Pedro, sacados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tampoco tenemos que hacer lo que hacíamos antes, que nosotros queríamos convencerlos y lo teníamos a esa persona 2 horas y lo llenábamos de versículos bíblicos y como no se aflojaba ya empezamos a ofrecerle cosas, que Dios te va a dar una hermosa familia, que Dios te va a sanar, que Dios te va a liberar, que Dios te va a dar mucho dinero. Y de alguna forma, cuando repetí una oración decíamos, ya está, ya se ha salvado, pero es una manipulación lo que hicimos. Nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio de la cruz, el Evangelio de Jesucristo. ¿Se acuerda que significaba la palabra apostasía? ¿Sí? Apos, estasis, que era sacar la cruz, sacar la cruz. Cuando sacamos el mensaje de la cruz del Evangelio, es un mensaje de apostasía, es un mensaje antibíblico. Y hoy se escucha mensajes llenos de apostasía. Se ha sacado la cruz. No se habla del arrepentimiento, no se habla del perdón, no se habla de la reconciliación, no se habla del infierno, no se habla del juicio de Dios. Se habla de un evangelio de ofertas. Es un evangelio humanista, es antropocéntrico, lo que el hombre puede recibir, como si fuera que Cristo viene a mejorar la vida de la persona. Pero es justamente lo que debemos hacer, ir a la palabra y desde la palabra predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es el llamado externo? Vamos a leer, le voy a pedir que ustedes busquen algunos textos para que vamos rápido, ¿sí? Nicolás, Isaías 45, 22. ¿Quién tiene más Biblia? Gabriel, busca Ezequiel 3, 19. Carolina, Joel 2, 32. David, busca Mateo 22, del 2 al 8. Vamos a escuchar Isaías 45, 22. Mirad a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más, no hay nadie más que pueda salvar, pero dice todos los términos de la tierra, a donde termina la tierra, ¿sí? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último, busquen, mírenme a mí. Es un llamamiento general. Pero encontramos que en ese llamamiento general no todos van a responder eficazmente, sino que
Quienes responden son aquellos a quienes el Padre escogió para vida eterna. El otro texto, Ezequiel 3:19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Tú habrás librado tu alma. ¿Sí? Amonestás, predicás, decís, publicás la palabra, pero si el impío no se arrepiente de su maldad, él va a morir por su maldad. La paga del pecado es la muerte. ¿Sí? También vemos nosotros de que puede haber, en este caso, que rechacen el Evangelio. Joel capítulo 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Un remanente que él habrá llamado. ¿Quiénes son los que van a llegar a invocar el nombre del Señor para ser salvos? El remanente a quien él ha llamado. ¿Sí? Mateo 22, del 2 al 8. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Vemos nosotros que hay quienes no quisieron. Esto es una parábola, es algo que figura cómo es justamente el reino, pero no van a entrar. Entonces el versículo 14 tenemos la respuesta allí. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, ¿sí? Pero ¿quiénes van a acudir? ¿Quiénes van a entrar? Los escogidos, ¿sí? Claramente la palabra está mostrando en cuanto a esto. Entonces, Dios ha dado un mandamiento a todos los creyentes. Esto es una señal para los creyentes. Los cristianos nos distinguimos por predicar el Evangelio. El cristiano tiene como distintivo predicar el Evangelio. Si un cristiano no predica el Evangelio, no anuncia, no le habla a nadie del Evangelio, es cuestión de empezar a evaluarse, examinarse si estoy en la fe o no estoy en la fe. Porque fuimos salvados para predicar el Evangelio. No es una opción, es un mandato. Fuimos salvados para esto, para anunciar el Evangelio. Entonces, sí. Y también observar si el evangelio que predicamos no está pervertido. Exactamente. Respaldado por la palabra de Dios. Jesús dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, ese llamamiento externo lo hacen todos los cristianos que anuncian el Evangelio. Todos los predicadores, todos los que hablan del Evangelio de Jesucristo, hacen un llamamiento exterior, un llamamiento que cautiva la atención, que llega a la razón, que cautiva la emoción de la persona, pero que eficazmente va a trabajar el Espíritu Santo, vivificando el espíritu que estaba muerto, resucitándolo al espíritu que estaba muerto. ¿Para qué? Para responder al llamado, acudir al llamado. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Hasta cuando empiezan a reconocer la voz del llamado del Señor. ¿Se acuerda cuando Dios llamaba a Samuel? Samuel. Y él se levantaba y se iba a verlo al sacerdote. ¿Me has llamado? No te he llamado, le decía. Vuelve a dormir, le decía. Y lo llamó 2 veces y después 3 veces. Y cuando el sacerdote se dio cuenta, dice: yo no te he llamado, pero él se dio cuenta que era el Señor. Dile: habla, Señor, que tu siervo
escucha. Y es cuando Él escuchó por primera vez el llamamiento del Señor. Es cuando el Señor nos viene llamando, Él nos viene llamando, hasta que nosotros respondemos eficazmente. Entonces, mientras este llamamiento externo está siendo hecho, el Espíritu Santo trata con las personas por medio del predicador, trabajando de una forma que influencia para aceptarlo. No le tenga miedo a la palabra influencia, porque a veces tenemos siempre la palabra influencia como algo malo, que nos influencian para mal. No, la palabra influencia quiere decir fluir hacia adentro, ¿sí? Es recibir algo que llega hacia adentro. Fluir es hacia afuera, influencia es fluir hacia adentro. Entonces el Espíritu Santo obra también. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, yo no estoy siendo obligado a hacerlo, pero me está llevando a través de la exposición de la palabra a que entienda el mensaje y que diga, sí, quiero, me arrepiento, quiero ser salvo. Pero todo esto es cuando primero ha sido obrada la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Ezequiel capítulo 36 dice que Él quitará el corazón de piedra. Lo primero que hace es quitará el corazón de piedra. Nos dará un corazón vivo, un corazón nuevo, ¿sí? Un corazón de carne quiere decir un corazón vivo. Y derramará su Espíritu sobre nosotros y pondrá sus leyes, sus palabras, sus mandamientos y hará que andemos en sus mandamientos. Entonces, como una ilustración, creo que todo lo que estamos aquí en algún momento hemos visto o hemos manejado una computadora. Y uno puede tener una computadora medio viejita, que está quizás ya llena de virus y muy fea. Entonces, queremos hacer que esa computadora sea hecha como una nueva. Y lo que hace es cambiar, sacar el disco rígido viejo y comprar un nuevo disco rígido y le ponemos a esa computadora y le empezamos a cargar los programas nuevos y los datos nuevos y pareciera ser que la carcasa vieja que ha quedado ahora anda nueva porque se ha cambiado la memoria, el disco rígido, ¿sí? Entonces nosotros somos regenerados. El Señor ha hecho esto. Si antes éramos enemigos, odiábamos a Dios, aborrecíamos su palabra, ahora nosotros amamos al Señor. Y acudimos al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha hecho la obra de la regeneración. Por eso es que nosotros podemos responder afirmativamente a su llamado, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Pero esto claramente vemos que es una confrontación en el sentido de que no todos van a responder eficazmente, sino que los que no van a responder afirmativamente van a ser hostiles ante la palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un hombre que le tenían terror, pero sin embargo era un escogido de Dios. Dice, instrumento escogido me es este. Él era un escogido de Dios y fue transformado y él predicaba el evangelio. Pero siendo que perseguía, ahora él es perseguido. Fíjense en que la predicación del evangelio, para los que no son escogidos para salvación, escuchan el evangelio y provoca hostilidad, rechazo, furia. Cuando Esteban estaba predicando el evangelio, dice que crujían sus dientes, se tapaban sus oídos y agarraban piedras y le tiraban para matarlo. Jesús oró por nosotros diciendo, Padre, ellos han recibido mi palabra y el mundo los va a odiar porque tienen mi palabra. Si le hace frío, apaguen el aire, ¿no? ¿Sí? Apágalo, lo veo que están. Apágalo el botoncito nomás. Entonces, claramente vemos de que la palabra muestra que la exposición del Evangelio de Jesucristo trae hostilidad para los que se pierden. Pero los que han sido escogidos van a escuchar, probablemente sea una mezcla de emociones que sientan, pero eficazmente van a responder al llamado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en la persona. Pero Jesús mismo sufrió en su propia carne el rechazo frío y directo de su propio pueblo. Como dice
Juan capítulo 1, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. No le recibieron. Lo rechazaron. ¿A quién quieren que suelte?, dijo Pilato. ¿A Jesús o a Barrabás? Y gritaron, a Barrabás. Queremos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Mátalo, crucifícalo, que muera. La palabra, el evangelio predicado, todo cristiano tiene que saber que va a ser aceptado por los escogidos de Dios, pero va a ser hostilmente rechazado. Por eso es que la iglesia tiene que saber que las persecuciones, que las tribulaciones, que las angustias y que todo lo que es por causa del evangelio es bienaventuranza para nosotros. Ganamos coronas con esto. Estábamos predicando, estaba hablando el muchacho, al chico que le digo, ¿entendés lo que estamos hablando? Y él dice, sí. ¿Sabés cómo acercarte a Dios? Y él dice, sí, por medio del arrepentimiento. Entonces veo cómo la palabra llegaba. Y en eso que estábamos conversando también se acerca el policía enojado. ¿Qué están haciendo? Y le dice, no a mí, sino que mira él, pero indirectamente me está diciendo. Sí, sí. Entonces, vení para acá. Le digo, estamos predicando la palabra. Dice, se lo ha llevado el policía chico. Sí, sí, sí. El clima se transforma hostil cuando es predicado el evangelio, ¿sí? Cuando hay un evangelio falso, a la gente le gusta mucho ese evangelio, ¿sí? Se sienten bien, se sienten contentos, qué hermoso, ¿sí? Porque no se habla, claro, no se habla de la cruz. Pero cuando es el evangelio bíblico, claro que es diferente. Hechos 7:51, mire lo que dice cuando estaba antes de ser asesinado, martirizado, Esteban, ¿sí? Hechos capítulo 7, versículo 51. Cuando estaba terminando su discurso, dice, duro de cerviz. ¿Sabe qué significa esto? Cabezas duras. Cabezas duras. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón. Quiere decir corazón no purificado, un corazón sucio. Y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Se puede resistir al Espíritu Santo? Los que no son escogidos siempre van a resistir. Pero aquellos que son escogidos es una gracia irresistible. Siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál fue la reacción de todo lo que estaban escuchando? Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dando grandes voces, se taparon los oídos, no, porque dice incircuncisos de oídos, ¿sí? No pueden escuchar el mensaje. Arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Así lo mataron. ¿Quién estaba cuidando la ropa de los que le apedreaban? Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es el apóstol Pablo. Fíjense ustedes el contraste de todo esto. Pero hasta aquí el llamamiento exterior no es ninguna obra eficaz, sino que es falible, porque nosotros hacemos un llamamiento exterior. Puede haber quienes rechazan, pero sin embargo vemos nosotros de que el llamamiento interno, el llamamiento que hace el Espíritu Santo es un llamamiento eficaz, es un llamamiento irresistible. La gracia es irresistible porque obra el Espíritu Santo allí. Entonces, encontramos, por ejemplo, que necesitamos, la gente que está muerta en delito y pecado, necesita sí o sí que sea intervenida en la obra del Espíritu Santo. Hay un texto clave que probablemente lo ha leído, o si no, puede ser que no lo ha leído, pero es un texto muy clave. Busque Jeremías 31,
18. Jeremías 31, 18. Y es un texto que habla justamente y que aclara muchísimo en cuanto a la soberanía de Dios en la salvación, pero también habla de la expresión o de la obra de Dios, del Espíritu Santo, para que alguien pueda convertirse. Si yo le digo a alguien, conviértase de su pecado, conviértase, arrepiéntase, usted tiene que aceptar a Jesús en su corazón. Si esa persona está muerta en delito y pecado, no puede hacer nada si no interviene el Espíritu Santo de Dios. Jeremías en su carta dice, versículo 18, esto: escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, que decía, me azotaste y fui castigado como un novillo indómito, indomable, que nadie lo podía domar. Pero ¿qué dice allí? Conviérteme y seré convertido. ¿Cómo dijo? Conviérteme y seré convertido. Si Él no lo convierte, no puede ser convertido. Conviérteme, Señor. ¿Cómo es tu oración que debes hacer por tu familiar? Conviértelo, Señor. Convierte a mi esposo, convierte a mi esposa, convierte a mis hijos, conviértelo, Señor. Entonces ellos se convertirán a ti. ¿Lo ven? Y dice, ¿y cómo termina diciendo? Porque tú eres Jehová, mi Dios. Eres el soberano, Dios absoluto. Conviérteme. Subrayelo, además, hágale un cuadro en su casa, pinte la pared con ese texto. Esa es la oración que hizo enfurecer a Pelagio, la oración de Agustín, porque él dijo, dame lo que demandas y pide lo que quieres. Dame lo que demandas y pide lo que quieres. ¿Se entiende la oración? Porque él estaba diciendo, no puedo hacer lo que me pides si tú no me das antes lo que tú demandas. Si yo le digo a Ángel, Ángel, dame agua, y él no tiene, no me lo va a dar, pero si yo le doy el agua y le digo, dame el agua, ahora él tiene para darme. Bueno, esto es así. Conviérteme, Señor, y seré convertido. Él es soberano. Por eso es eficaz. Por eso es lo que hace el Señor. Es lo que pasó contigo. Cuando tú decías, yo ya venía buscando al Señor, en realidad Él te buscó primero. Él te amó. Él te convirtió, por eso llegaste a convertirte. ¿Qué quiere decir? Él quitó tu corazón, viejo, de piedra, insensible, duro, y te dio un nuevo corazón. Y te llamó y dijiste, aquí estoy, Señor. ¿Quién puede oír la voz del Señor? Solamente aquellos a quienes Él ha salvado, Él ha llamado para salvación, para regeneración. Vamos a la última parte, el llamamiento interno. ¿Cómo opera? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Siendo que la situación del hombre es tan caótica y espiritualmente impotente para salvarse, Dios debe de hacer algo para asegurar infaliblemente la conversión de los escogidos. Dios hace algo para garantizar la conversión de los escogidos. Esto llamamos el llamamiento interno o el llamamiento eficaz o también la gracia irresistible de Dios. No podemos resistir. ¿Por qué? Porque hemos sido cambiados nuestra naturaleza. Ya hemos nacido. Ya tenemos ahora la oportunidad de escuchar el llamado del Señor. Entonces, este llamamiento es el mismo llamamiento externo hecho eficaz en el corazón de los hombres. Cuando leemos Hechos capítulo 16, Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo
Y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si no, no iba a ser convertida. Pero la palabra, Pablo estaba haciendo un llamamiento general, pero mientras Pablo estaba predicando, el Señor hizo un llamamiento eficaz. Le abrió el corazón para que pudiese ella recibir el mensaje del Señor. Lo mismo con Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Qué estaban glorificando? La palabra del Señor. ¿Qué estaban escuchando? La palabra del Señor. ¿Y qué es el resultado? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pregunta, ¿quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Sin embargo, Jesús decía, yo sé que hay algunos que no creen, porque Él sabía desde el principio quiénes habían de creer y quiénes no iban a creer. Entonces, claramente la palabra vuelve otra vez a expresar que Dios obra en el llamamiento eficaz. La intervención divina, abriendo el corazón de las personas, es lo que garantiza la salvación. Nadie vendrá a Cristo si no es por la obra del Padre. Es Dios quien interviene. Y el apóstol Pablo es el que nos dice, Dios alumbró nuestros corazones. Segunda de Corintios, capítulo 4, dice esto. Este llamamiento siempre viene al pecador por medio de la palabra de Dios, el cual es aplicada infaliblemente por medio de la operación del Espíritu Santo. Veamos 1 Corintios 1, 23 y 24. 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahí está, este no es un mensaje de apostasía, es un mensaje que tiene la cruz. Predicamos a Cristo crucificado. Pero para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los judíos es tropezadero porque ellos dicen, no puede ser el Mesías. Hasta el día de hoy ellos dicen, no es el Mesías. Es el descendiente de David a quien esperamos. Tiene que ser un rey, no este que nació en un pesebre, un hijo de un carpintero. Este pobre que nació no es nuestro Mesías. Eso dicen los judíos. Para ellos es tropezadero. No lo aceptan. Y para los griegos, amantes del saber, el uso de la razón, lo más exquisito del conocimiento, le es locura. ¿Por qué? No tiene lógica. Dios se encarnó, vino a nacer acá y murió en una cruz, la maldita cruz, en la más vergonzosa muerte. No, ese no es Dios. Está representando en ese pasaje judíos y gentiles. Así es la reacción de los réprobos. Pero sin embargo, fíjese en lo que dice el versículo 24. Mas para los llamados, y aquí está el llamamiento eficaz, para los llamados, así judíos como griegos, o sea que dentro del propio pueblo de los judíos hay quienes son reprobados y quienes son llamados, porque fueron escogidos. De la misma forma de los gentiles hay quienes son reprobados y quienes son llamados, porque de ambos pueblos el Señor hizo uno solo. Jesús dijo, tengo otras ovejas también que debo traer que no son de este redil. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Acá está diciendo más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La obra eficaz de ese llamamiento. Entonces, el llamamiento de Dios pasa a ser, a través de la obra del Espíritu Santo, de irresistible a irresistible. Cuando alguien predica, tiene la seguridad de que el que se va a convertir es porque el Espíritu Santo habló. A mí me da más ganas de predicar así que de la otra forma, que nosotros tenemos que ver cómo hacíamos para que se salve. Y nosotros no salvamos a nadie. Para ir concluyendo un poquito,
¿Qué es lo que se logra con el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz del Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, se logra lo siguiente. Primero, comunión con Jesucristo, íntima, unidos a su naturaleza. Somos llamados eficazmente para heredar bendición eterna, para recibir libertad de la esclavitud del pecado, para vivir y participar en la paz que sobrepasa todo entendimiento, para ser santificado y vivir en santidad, porque Él es santo, para tener una esperanza gloriosa de la venida de Cristo, para que podamos recibir la vida eterna, la vida misma del Señor, y para que podamos tener el reino y la gloria de Dios como herencia. Le damos gracias a nuestro Señor y a nuestro Dios por la misericordia de habernos llamado con un llamamiento santo, porque si no hubiera sido por Él, nunca hubiéramos alcanzado la salvación. Hasta aquí llegamos con el seminario. Hasta aquí llegamos con la última clase del seminario. Allí hemos completado, quedan muchas cosas para tocar de la materia, pero hemos completado lo que considero que es la columna vertebral de la doctrina de la gracia. Y específicamente que ustedes puedan tener una comprensión, ¿sí? Y siempre es bueno, como decía al principio, la historia, recordarle y saber que siempre que el Evangelio se ha levantado como una antorcha, siempre la falsedad se ha levantado como para otra alternativa. Y no es que existe otro Evangelio, pero sí hay algunos que quieren pervertirlo. Entonces, el próximo martes no vamos a tener ya la clase, sino porque es feriado el lunes, entonces no vamos a tener directamente este martes al otro, vamos a tener el examen, ¿sí? Así que vengan. Acá les doy el material para que ustedes puedan ver, está resumido, está con los textos bíblicos y la parte de atrás tienen todos los textos para que puedan también leerlos y estudiarlos para poder tener mayor comprensión, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta sobre el llamamiento eficaz? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, yo quiero agradecerle al Señor por la perseverancia de todos los que han llegado, han comenzado a principio de año. Creo que es la mejor forma de crecer y consolidarnos en la fe cuando conocemos la palabra y cuando nos vamos afianzando más. Sepan que lo mejor que nos puede pasar es conocer más a nuestro Dios. Pero mientras más conocemos, más se nos va a demandar. Entonces, esto es una responsabilidad también, ¿sí? Vamos a orar, vamos a terminar aquí. Ya tienen una semana para repasar un poquito y estudiar. Y el próximo martes ya nos juntamos para hacer el cierre. Vamos a orar, estamos muy bien con el horario. Sí. ¿Permite compartir? Sí, sí. Versículo. Dice en Lucas 24:45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. Y ahí abajo comienza a hablar recién de la obra de Él, del arrepentimiento y un montón de cosas. No lo podríamos entender si Él no abre Si Él no opera. si no abre nuestro entendimiento. Exactamente. Nos da la capacidad para comprender su palabra. Así es. Todo es por Él y para Él. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Muchas gracias por el tiempo que han apartado. Les pido que todo lo que ustedes los reciban y quieran enseñarlo también, siempre háganlo con mucha convicción y con conocimiento para no errar, ¿sí? Pero es muy importante darle gracias al Señor por esto. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte y bendecir tu santo nombre por permitirnos, Señor, este año, un año que ha pasado muy rápido, un año que hemos aprendido, que hemos comprendido mayormente más las Escrituras y que, Señor, el temor hacia un Dios reverente, un Dios santo, un Dios único, ha tomado nuestros corazones y, Señor, tu palabra alumbra nuestro entendimiento, nos ayuda a crecer, a madurar y a estar firmes, Señor, preparados para toda buena obra que tú nos envíes y también para soportar las tempestades y las furias, Señor, de un mundo que te aborrece, que te odia, pero, Señor, que hay tanta gente que necesita escuchar el mensaje. Utilízanos, Señor, estamos aquí
dispuesto para la extensión de tu reino a través de la predicación del Evangelio. Y como hemos aprendido el domingo, tú quieres llenar a todas las vasijas que estén rebosando del Espíritu Santo. Que así sea, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que han perseverado durante todos estos meses en este año y llegamos al final. Guíanos y oriéntanos, Señor, a lo que va a ser del año que viene y la forma que vamos a tener para continuar creciendo juntos para la gloria de Dios. Te doy gracias por los hermanos que fielmente han apoyado y han sostenido económicamente la obra, Señor, con sus ofrendas, con sus dádivas, con su corazón amoroso y amable, Señor, porque, Señor, todo esto lo hacemos como iglesia, a través de tu gracia. Así que gracias a los hermanos que dan sus ofrendas con fidelidad, porque así se sostiene la iglesia. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.